Buenos días a todas y todos. Me llamo Berta Lillo Gutiérrez y soy investigadora predoctoral en la Universidad de Alicante. En esta ponencia vamos a abordar la imagen de María de las Mercedes de Orleans, la primera esposa de Alfonso XII y por lo tanto la reina de España entre enero de 1878, cuando contrajo matrimonio, y junio del mismo año, cuando murió tras una repentina y virulenta enfermedad. Aunque la figura de esta reina no ha sido muy estudiada por el corto marco temporal de su reinado, que no llegó a los 6 meses, consideramos que tiene un interés notable, ya que se sitúa en un momento de cambio y transición en la concepción del papel que la monarquía y por lo tanto las reinas debían ocupar en el nuevo sistema constitucional de la Restauración. En este momento, los monarcas perdieron muchos de sus poderes efectivos, pero se convirtieron en los principales representantes de la nación. Por lo tanto, la imagen pública de las reinas adquirió en estos momentos una gran importancia. A continuación, analizaremos las estrategias que se pusieron en marcha para que Mercedes, la prometida del rey y futura monarca, fuese aceptada por la población. Antes de comenzar, debemos contextualizar brevemente su figura. María de las Mercedes de Orleans nació en 1860 y era hija de los duques de Montpensier, Antonio de Orleans, hijo del rey francés Luis Felipe de Orleans, y la infanta Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II. Mercedes se crió en el Palacio de San Telmo en Sevilla hasta la Gloriosa, la revolución que derrocó a Isabel II, en la que su padre actuó como instigador, y, tras una serie de maniobras políticas fallidas, los Montpensier se exiliaron en Francia. Durante el exilio, las dos ramas de la dinastía se reconciliaron, y con la llegada de la Restauración y la subida al trono de Alfonso XII, la relación continuó estrechándose. En 1877, cuando se planteó el casamiento del rey, Mercedes fue la elegida, por delante del resto de candidatas, y se convirtió en la futura reina, con tan solo 17 años. Uno de los elementos que contribuyó a su elección fue algo que se presuponía en una reina: su perfecta adecuación al modelo ideal femenino de la época, habitualmente conocido como el ángel del hogar. Este modelo se insertaba dentro de un sistema que proponía una división de las tareas y los espacios para los dos sexos, de acuerdo a las que se consideraban sus inclinaciones naturales. De esta manera, las mujeres tenían su esfera de influencia en el hogar, donde debían ocuparse de su marido y sus hijos, así como del buen funcionamiento de la casa, mientras los hombres ocupaban la esfera pública, trabajando fuera del hogar y ocupándose de temas como la política o la economía, restringidos a las mujeres. Mercedes había recibido una educación encaminada a adaptarse a este modelo, y sus modales tímidos y sus actos caritativos eran muy alabados por la prensa. Además, una condición vital para su elección fue la fe católica que profesaba. Cánovas del Castillo, presidente del gobierno en ese momento y uno de los artífices de la Restauración, era consciente de la necesidad de que la reina fuese católica, pues como vemos en esta carta que Antonio Cánovas del Castillo dirige al marqués de Molins, embajador en París, el país no aceptaría ni una reina protestante ni conversa, lo que eliminaba a algunas candidatas, como la princesa Beatriz, hija de la reina Victoria. La religión, por tanto, era un importante factor legitimador para la monarquía española, desde los reyes católicos, y facilitaba la identificación con su pueblo, donde existía un profundo sentimiento religioso. Otro elemento que generó simpatías fue su nacionalidad. La infanta de Mercedes había nacido en Madrid y se había educado en Sevilla. Que la reina de un país compartiera la nacionalidad de sus súbditos era poco común en un momento en el que los matrimonios reales servían como un mecanismo para afianzar alianzas internacionales, por lo que el perfecto castellano, con un deje andaluz, y el aspecto físico de la joven, morena y con ojos castaños, fueron también factores importantes para aumentar su popularidad. María Cristina de Borbón, abuela de los dos jóvenes, felicitaba al rey por su compromiso, destacando en esta carta como un factor positivo la nacionalidad española de la novia. La propia Mercedes era consciente de esta ventaja, y en su discurso para agradecer las felicitaciones del Congreso de los Diputados por su compromiso, momento que se representa en el grabado,
Ella misma destacaba su españolidad. Procuraré hacerme digna como española y como reina, para después destacar su religiosidad, haciendo referencia a la ayuda de Dios. La boda entre Alfonso y Mercedes supuso la reconciliación entre las dos principales ramas de la dinastía borbónica, enfrentadas por el papel de Antonio de Orleans en el derrocamiento de Isabel II. Por lo tanto, la subida al trono de Mercedes parecía señalar el inicio de una época de paz dentro de la familia real, que se unificaba en torno al trono y se fortalecía contra la amenaza de la tercera rama familiar en discordia, los carlistas. Benito Pérez Galdós reflejaba muy bien esta visión en sus episodios nacionales, donde decía que Mercedes era la cándida paloma que trajo a España el ramo de olivo. Mientras ella calentó el nido, huyeron espantadas las víboras de la trágica escalandera dinástica del siglo XIX. De acuerdo con algunas fuentes de la época, puede parecer que los elementos comentados hacían de la joven una figura muy popular, pero en realidad otros documentos revelan una cierta oposición a la boda. Estos recelos no los levantaba la joven, pues como dijo el diputado Claudio Moyano, uno de los más críticos con la boda, los ángeles no se discuten, sino que era el padre de la novia, el duque de Montpensier, el que no era simpático a algunos sectores políticos, por sus ya comentadas conspiraciones y su papel en el asesinato del general Prim. Se trataba de una figura impopular, y se temía que influyese en la política a través de su hija si ésta se convertía en reina. Por otro lado, los detractores del matrimonio también consideraban que la boda con una infanta española privaba al país de la posibilidad de asegurar una alianza internacional más provechosa para España, que asegurara el puesto de la nación entre las primeras potencias europeas, como vemos en la segunda cita del ya mencionado Claudio Moyano. Estas opiniones críticas generaron un vivo debate en las Cortes, donde se discutió si los reyes debían casarse considerando solamente la razón de Estado, es decir, buscando la opción más beneficiosa para su país, o si se debían tener en cuenta las inclinaciones de sus corazones. Este debate demuestra la irrupción de un nuevo factor, el amor romántico, del que todavía no habíamos hablado, pero que tiene una importancia vital en la justificación del enlace. Alfonso XII sentía una clara preferencia hacia su prima, y su matrimonio se publicitó como un acto guiado por los sentimientos del corazón, lo que reforzó el apoyo mediático y su popularidad tanto dentro como fuera de España, como vemos en los recortes de prensa. Todo ello en un contexto en el que el amor romántico adquiría progresivamente un mayor peso. Además, la posición de Isabel II a la boda acentuó aún más la imagen de los jóvenes locamente enamorados que habían tenido que luchar contra la oposición no solo política, sino también familiar, para lograr estar juntos. Al final, se impuso la decisión del rey, y la boda tuvo lugar el 23 de enero de 1878. El acontecimiento fue un gran éxito mediático, como vemos en los periódicos, que narraron los eventos con increíble detalle y destacaron la gran afluencia de visitantes, nacionales y extranjeros, en la capital. En los grabados de El Mundo Ilustrado vemos las iluminaciones de Madrid, los actos festivos como la salida de un globo aerostático o el propio acto del enlace en la Basílica de Atocha. En la imagen de Ferrand vemos la plasmación gráfica de la gran afluencia. Las ganas de ver la comitiva eran tan elevadas que se alquilaban los balcones a precios extraordinarios, como confirma también la nota de prensa. Durante los días previos y posteriores a la boda, se habló mucho de los elementos legitimadores que hemos comentado, pero especialmente del componente romántico, que, como decíamos, conectaba al rey con el pueblo. Es un muy buen ejemplo de ello esta copla dedicada por la delegación zaragozana al rey, que dice: «Hoy quieren con más delirio a su rey los españoles, pues por amor se ha casado como se casan los pobres». No obstante, pocos meses después de la boda, la reina cayó gravemente enferma. Algunas fuentes de la época relacionaron su enfermedad con el malestar de los meses iniciales del embarazo, o con un aborto mal curado, pero la opinión consensuada por los médicos coetáneos y posteriores es que falleció a causa del tifus. Su enfermedad y posterior muerte generó un gran interés entre la población,
que se acercó multitudinariamente al palacio a presentar sus respetos. Su muerte fue vista como un acontecimiento trágico debido a su juventud, cumplió 18 años unos pocos días antes de morir, su belleza y el amor que la unían a su marido. De hecho, la figura de Alfonso XII salió reforzada, ya que la situación humanizó al rey y lo convirtió en una figura trágica, más cercana a la población, que se compadecía de su dolor. Aquí vemos dos grabados de la Ilustración española y americana sobre los últimos momentos de la difunta y las aglomeraciones a la salida del Palacio Real durante el velatorio, así como una fotografía del féretro de la reina Mercedes. La popularidad de Mercedes aumentó aún más con su muerte, convirtiéndose en un personaje mítico, inmortalizado en innumerables canciones, como la famosa obra anónima «Donde vas, Alfonso XII», o en composiciones más recientes, como la copla de Quintero, León y Quiroga, Romance de la reina Mercedes. También se dedicaron a su figura numerosas poesías, tanto de grandes poetas de la época como de autores anónimos, en una gran variedad de idiomas, como por ejemplo tenemos francés, italiano, inglés, y también tenemos obras literarias, como el libro O Romance da Raina Mercedes por el autor portugués Alberto Pimentel. Incluso, conforme mejoraron los medios técnicos, encontramos exitosas películas, como ¿Dónde vas, Alfonso XII? Es muy interesante estudiar estas creaciones y analizar la lectura que hacen de los acontecimientos en los momentos posteriores al mismo, y qué imagen de la monarquía y de los reyes hacen sus creadores. Sobre el caso de la película «Dónde vas, Alfonso XII?», la producción más estudiada, resulta muy interesante la elección de la historia del romance de Alfonso XII y Mercedes como vehículo para transmitir una imagen positiva de la monarquía y el régimen de la Restauración durante el franquismo. Como hemos podido ver a lo largo de esta ponencia, la imagen de la reina María de las Mercedes se asentó sobre diversos pilares, como su adecuación al modelo ideal, su religión, su nacionalidad y sobre todo ese halo romántico y trágico que tiene tal importancia que tras su muerte dificulta un análisis profundo que trate los demás elementos subyacentes. Sin embargo, estudiando con atención su figura, se pueden ver las fisuras en el discurso oficial de popularidad indiscutida y la utilización de los demás elementos ya señalados para realzar su figura. Aunque esta ponencia se trata de una pequeña aproximación, espero que les haya resultado útil e interesante y agradezco su atención.